de Mateo, capítulo 18, versículos del 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias por tu presencia que está en este lugar. Te pido que abras mis ojos, me alumbres el entendimiento, quites de mi vida todo aquello que no glorifica tu nombre, toda mentira y engaño que he escuchado y que he recibido. Límpiame con tu palabra es verdad. Te doy gracias porque eres santo y yo soy santo. Gracias por verme a través de la sangre del Cordero que quita el pecado. Hoy límpiame de toda maldad, de todo pecado oculto y enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía por sendas de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, tú me vivificas y sacas mi alma de cualquier angustia, de cualquier situación. Y te alabo porque siempre me escuchas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias porque tú prometes estar en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Porque todo lo que atamos en la tierra, Señor, tú dices que queda atado en el cielo. Y todo lo que desatamos, Señor, aquí queda desatado para nosotros. En el nombre de Jesús nos has hecho libre por tu verdad. Amén. Amén. Los invito a que vayamos a la primera carta a Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versículos 14, 15 y 16. Primera Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 y 16. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 y 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. ¿Qué concepto, qué idea tenemos nosotros acerca de ser santos? ¿Qué es santidad? ¿Qué entendemos o qué han entendido quienes han entendido algo acerca de lo que es santidad, ser santos? Ser apartados para Dios. Santos, literalmente, lo que significa la palabra, el vocablo es apartados para. Si no nos hubieran soplado, si no nos hubieran contado, ¿qué podríamos además decir de ser santos? Los de las iglesias establecidas. La referencia que tenemos inmediata es de las figuras, ¿cierto?, que han sido canonizadas o santificadas. Pero al respecto de nosotros como seres humanos, si a ustedes les preguntan, Que no peca. ¿por qué son santos? ¿Usted por qué cree que es santo? Entonces, ¿qué respondería? La gente piensa que santo significa que no peca. Y pues no existe nadie que no peque. Pero también es como buscar hacer el bien, no solamente como alejarse del pecado, sino que también es buscar hacer lo bueno. Ok. César, ¿ibas a decir algo? ¿No? Sí, que como perfecto, pues, que no para. Ok, como perfectos. Bien. De alguna manera todo lo que han dicho recoge, y seguramente nos quedamos cortos porque pretender definir la expresión
es ambicioso. Sin embargo, es muy aterrizado lo que Patricia nos decía en un principio. ¿Qué significa ser santos? Literalmente lo que significa la palabra santo para Dios en la escritura es apartados para. Eso significa que cada uno de nosotros que hemos tenido ya comunión con Dios, que hemos sido apartados para Él, desde la perspectiva de Dios, desde lo que Dios ha dicho en su palabra, dice que ustedes y nosotros somos para Él santos. Lo vamos a leer más adelante en diferentes momentos, pero van a encontrar, les decía en la semana pasada, muchas referencias del apóstol Pablo refiriéndose a las iglesias o a los miembros de las iglesias, a los asistentes de las iglesias, y él se refería en cada una de sus epístolas a ellos como a los santos, a los santificados, a los que han sido santificados por. Y cuesta de alguna manera aterrizar ese concepto tan sublime y tan profundo de parte de Dios, cuesta aterrizarlo con nuestra comprensión finita, porque la inmediata asociación que hacemos es: santo es alguien que es perfecto, santo es alguien que no hace el mal, santo es alguien que levita, santo es alguien que de pronto hace milagros. Alguien podría decir eso. Y la escritura no nos invita a creer eso. Vamos a hacer un recorrido hoy y si Dios lo permite la próxima semana, si no lo acabamos hoy, con respecto a qué es santidad de acuerdo a la visión que Dios nos va a enseñar en el día de hoy. ¿Qué es ser santo? En el pasado, vale la pena referenciarlo, el hombre se santificaba por sus obras. ¿Ok? En el pasado, alguien cometía un pecado, había una muerte, había una infidelidad, había, en fin, lo que fuese, buscaban al sacerdote y el sacerdote hacía un holocausto, un palomito, un buey, un becerro, lo que fuese, de acuerdo al tamaño del pecado, presentaban este pecado y esta acción determinaba de que entonces había paz en este momento de la persona que había ofendido a Dios para con Dios. ¿Ok? Noten ustedes, esto es bien curioso, pero también muy importante, que en este momento estamos hablando de que el hombre se santificaba por las obras. ¿Quién se santificaba? ¿Quién santificaba al hombre? Estamos hablando de el ejemplo que les estoy dando. El sacerdote. ¿Cómo santificaba el sacerdote al hombre? Con el sacrificio. Con el sacrificio. Pero el sacerdote podía hacer santo al ofensor, digámoslo así. No, el primero tenía que hacer sacrificio por él. De hecho, quien presentaba el sacrificio a su vez tenía que santificarse. Entonces, esto era un efecto dominó. El santificado tenía que ser santificado por alguien que hubiese sido santificado y previamente tener acceso a la santificación. Y así continuaba esto de manera interminable. Para que quede claro entonces que antes, en el pasado, el hombre se santificaba, no era santo. Esto es vital que lo tengamos en cuenta. Se santificaba, pero no era santo. Vamos a encontrar dos facetas totalmente distintas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En una, las obras del hombre. El hombre llegaba y ofrecía y él mismo creía que quedaba ya en paz con Dios, pero sabía que a la otra semana volvería, o al otro año, o al mes siguiente, o al día siguiente, porque iba a volver a pecar. ¿Ok? Inclusive por cosas que ni siquiera él sabía. El pecado, cuando se cometía el pecado, se cortaba un proceso, digámoslo así, de santidad. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora estamos leyendo que dice el apóstol Pedro: sed santos porque yo soy santo. Y esto es una declaración de parte de Dios que alguien podría decir que es demasiado para nosotros. Exigente. Es demasiado grande, porque imagínense ustedes, Dios dice: sean santos como yo soy santo. Y dice: uy, no, pues que Dios. Pero entonces pongámoslo así: si usted está en la familia y el apellido de su papá es Gutiérrez, y el papá Gutiérrez le dice: sean Gutiérrez porque yo soy Gutiérrez, ¿qué harían ustedes allí? ¿Qué? ¿La verían difícil? Ser Gutiérrez. ¿Sería difícil ser Gutiérrez? No.
¿Sí? A no ser que no fuera Gutiérrez. ¿Cierto? A no ser que alguien dijera, ay, no, ese no es Gutiérrez. Ese cayó ahí colado. Pero sería para alguien que se identifica como de apellido Gutiérrez difícil si le dicen, sea Gutiérrez, actúe como un Gutiérrez. Entonces seguramente el que podrá decir, ah, sí, mi papá era borrachín, mi mamá era esto, mi papá era lo otro. No, no estamos hablando de esas cosas. Pero cuando Dios dice y plantea para la iglesia, para su comunidad, sed santos porque yo soy santo, Él está pidiendo ya después del sacrificio del Señor Jesús algo que ya no depende de nosotros. Es algo que totalmente depende de lo que Él ha hecho. Y es la gran diferencia entre lo que pasaba en el antiguo pacto y lo que sucede después del nuevo pacto. Noten ustedes la diferencia. El pueblo iba a salir a la guerra, por ejemplo, y ¿qué decía Dios? Santificados. Es decir, pónganse en paz para que los enemigos de ustedes, mis enemigos, no vengan y los aplasten. Los invito a que vayamos al libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué 3, 5. Josué capítulo 3 y vamos a leer versículo 5. Un poquitico más seguiremos leyendo. Josué capítulo 3 versículo 5 en adelante. Amén. Dice así. El versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Para allí, de acuerdo a lo que acabamos de presentar o a postular anteriormente, ¿qué podemos leer entre líneas en este primer versículo? Lo vuelvo a leer. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué está dando a entender Josué? Que tienen que estar preparados para recibir lo que Dios les va a ¿Y dar. quién tiene que hacer qué? Ellos mismos tienen que limpiarse. Ellos mismos tienen que limpiarse. Ahora, mantengan esta perspectiva en paralelo. Si ahora se nos apareciera un ángel y nos dijese, ustedes tienen que santificarse, Ya estamos santificados. ¿qué responderíamos nosotros? Yo ya estoy santa, Si ese ángel preguntara, ¿y usted por qué sabe que es santo? porque la sangre de Cristo me ha limpiado. Tenemos que tener muy claro el criterio de santidad desde la perspectiva de Dios, porque aclaramos, nos hemos quedado con una idea que nos vendieron desde muy niños seguramente, a uno de nuestros abuelos o papás, en el sentido de que el santo lo asociamos con alguien que no comete pecado, alguien que no se equivoca. Sí, digamos, entonces ya uno de por sí ya es santo, ¿cierto? Pero digamos, si la persona está en pecado o digamos como todos los humanos a diario tenemos pecado, entonces ahí como... Bueno, excelente pregunta. En el pasado la gente cometía pecado y hacía un sacrificio, ¿cierto? Esa es la manera como se ponía paz y salvo con Dios. Nosotros ahora ya no podemos hacer sacrificios. La Escritura nos dice que hubo un solo sacrificio que fue suficiente para expiar el pecado. ¿Qué se espera de nosotros como creyentes hijos de Dios ahora ante el pecado, ante la culpa, ante el cometer algún tipo de acto inapropiado? Que haya arrepentimiento. También Romanos 6 y 7 lo puedes leer porque es largo. Y allí Pablo nos está enseñando por el Espíritu Santo, perdón, que esto me lo pucho, por el Espíritu Santo dice que ya no practicamos el pecado. O sea, ¿cómo así? No voy a pecar más. Es que es muy diferente a que yo diga voy a robar, a que yo cometa una falta sin querer. Y digo sin querer es porque yo paso por aquí y resulta que recojo todo y yo esto acá y todo. ¿Fue adrede? No, ¿cierto? O sea, si yo hago las cosas adrede, eso sí es pecado. O sea, que la Biblia nos dice que ya no practicamos el pecado, es que ya no lo hacemos a propósito, ¿cierto? Entonces, el alma le cuesta entenderlo porque cada rato estamos pecando.
Pero lo que está diciendo Andy, el trono de la gracia está abierto. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. No solo nos perdona, sino que nos limpia. Y unos versículos más arriba dice que la sangre de Cristo ya nos ha limpiado. Entonces cada día yo tengo que venir en arrepentimiento y fe. ¿Por qué fe? Porque tengo que creer que fui lavada, que fui limpiada, que sí me equivoqué. Estoy aprendiendo a reconocer, miento. Ay, Señor, eso no tiene más poder sobre mí. Tú me dices que eso es pecado, entonces yo renuncio. Dejo sin poder aquello que yo siempre he llevado de mentira. ¿Sí? Por eso al principio oramos para que toda mentira y engaño. ¿De qué? De lo que yo he oído y que yo he creído que es verdad. Entonces, de esa manera nosotros aprendemos a no practicar más el pecado. Pero cuando pecamos, porque allí la Biblia habla de enojarse como pecado, como casi que matar. Entonces, me enojo. Si eso tiene mucho poder sobre mí, es porque yo le doy poder. Porque toda la vida me la he pasado enojada, peleando, rabiando. Entonces tengo que irme en oración con Dios. Señor, límpiame de tanto enojo. Renuncio es que le estoy diciendo, usted ya no tiene poder sobre mi enojo. En el pasado, la santificación tenía límites. Eso es algo que necesitamos tener claro con respecto a la enseñanza. En el pasado, la santificación, el acto de santificación tenía límites. ¿Cuáles eran esos límites? Primero que todo, se requería de alguien especial que actuara en favor nuestro. Número dos, se requería de algo especial, que ese alguien especial actuara u ofreciera en favor nuestro. Vamos a el libro de Éxodo, más atrasito, Éxodo capítulo 19, y vamos a leer versículo 12. Vamos a leer el versículo 9, Éxodo 19, 9 en adelante. Amén. Versículo 9 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Versículo 12, importantísimo. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Y aquí hay, en primera instancia, de pronto algo que puede sonar como de contradicción, o por lo menos de incógnita, ¿cierto? Porque Dios está dando instrucción de que los santifiquen. Moisés los va a santificar, pero de todas maneras Dios dice: lo que vas a hacer, esa santificación que estás, el acto de santificación que estás llevando a cabo, solamente es válido hasta el borde de la base del monte. No había entrado directo. No alcanza para más. No alcanza para más. Y eso nos pone en una perspectiva hermosísima para entenderla, en el sentido de que el hombre por sí mismo y de sí mismo nunca va a poder hacer nada que sea suficiente para poder llegar o considerarse santo delante de Dios. El hombre no puede hacerlo de por sí. De él no hay nada bueno que pueda salir, porque por naturaleza hemos sido creados y formados en el espectro del pecado. Entonces, en el pasado, la santidad se requería, pero tenía límites. Y no todos tenían acceso a ella. ¿Cuál es la gran diferencia con lo que sucede ahora para nosotros en Cristo Jesús? Porque el apóstol se refiere a nosotros, a ustedes y a mí, como si hubiera escrito una epístola para hermanos de la buitrera, los hermanos de la congregación Palabra Viva, a los santos que están allá en la casa de Guadua. Y entonces nosotros teníamos que identificarnos porque, ay, sí, soy yo. Claro, pero ¿por qué ahora el Espíritu Santo nos llama a nosotros santos? Y ya hemos sido lavados con la sangre. Y noten ustedes que se encarga de hacer énfasis en que la santificación no ha sido
no ha tomado lugar en ningún momento por nada que tenga que ver con nuestra intervención. Por absolutamente nada que nosotros hayamos hecho va a cambiar el hecho de que somos santos delante de Dios. Claro, porque Martica lo decía ahora rato. No se trata de que porque entonces sé que soy santo, entonces fiesta y que venga y que pase lo que tenga que pasar. Porque si nosotros somos de los Gutiérrez, para retomar el ejemplo, si somos de los Gutiérrez, nos vamos a identificar con los Gutiérrez. Y cuando Dios dice sed santos porque somos santos, significa que nos está hablando a nosotros los santos, a quienes tenemos el Espíritu Santo. Y si yo tengo el Espíritu Santo, yo no estoy pensando en cómo hacerle la vuelta, el chanfle, ¿okay? O esquivar a las intenciones que el Espíritu Santo tiene para mí. Entonces, en primera instancia, lo que nos vamos a dar cuenta es que, aunque la carne quiere someterse al pecado, hay una lucha interior. Y nosotros sabemos cuando cedemos o cuando lo enfrentamos y resistimos. Eso lo sabe cada quien. Lo que sea que signifique no santidad. Entonces, en el pasado había un límite. En el pasado, a pesar de que hacían caso y se santificaban, solamente podían llegar hasta cierto punto. Ese límite, la Escritura nos dice que fue deshecho. ¿En qué momento? En el momento en que el Señor Jesús es crucificado, entrega su espíritu y dice consumado es. Y la Escritura nos dice que tomó lugar un acto que marca la diferencia entre la santidad del hombre que se atribuye a sí mismo y la santidad que ahora Dios establece. ¿Y cuál fue? ¿Qué pasó? En ese momento de la muerte del Señor Jesús, el velo del templo, dice la Escritura, se rasgó. Dándonos a entender, Dios, dice la Escritura, que ahora tenemos entrada por la sangre del Cordero a el lugar santísimo. Miren ustedes que alguien que no estuviese santo no podía entrar ante la presencia de Dios. Alguien que hubiera sido santificado significaba de que había sido por el momento, momentáneamente santificado y solamente hasta cierto lugar. ¿Ok? Casi que de ahí para allá lo sigan. Y recuerden ustedes, creo que no lo leímos aquí, pero está atrásito, que Moisés le dice a Jehová lo que el pueblo le ha dicho. ¿Qué le ha dicho el pueblo previamente? Habla tú con él, que Dios no hable con nosotros, porque ciertamente moriremos. Ellos no querían hablar con Dios. Se sentían y sabían que no tenían cómo pararse con Dios. Pero hoy en día, ¿a qué nos mueve? ¿A qué nos insta el Espíritu Santo? Necesitamos hoy en día de alguien que interceda por nosotros, hablo humanamente hablando. No. Necesitamos de un intercesor humano, el pastor, pastora, ministro, quien sea. Necesitamos de alguien para que nos pueda llevar delante de la presencia de Dios. Para nada, porque la Escritura dice que el velo del templo se rasgó. Eso significa de que cuando nosotros tenemos necesidad de Dios, porque estamos muy contentos por la relación que tenemos con Él, o porque estamos muy tristes porque no hemos hecho como Él sabe que queremos hacer, entonces accedemos a Él a través del arrepentimiento. Importante que en el pasado se daban dos eventos. Un grupo o una persona podía sentir o arrepentimiento o podía sentir remordimiento. Y las dos cosas son distintas. Bueno, no que no pase ahora, pero para explicar lo del pasado. Las personas en el pasado sentían remordimiento porque eran, digámoslo así, pillados, pescados infraganti en la acción que no agradaba a Dios. Y entonces en ese momento la persona decía, ay, me pillaron, ay, ¿qué puedo hacer? Pero la diferencia de ser arrepentido frente a ser tener remordimiento es que el arrepentimiento viene indistintamente de que hayamos sido o no descubiertos en aquello que no queríamos ser descubiertos. Cuando yo hago algo que no corresponde, yo sé que no le gusta a Dios, el Espíritu Santo pone en mí contrición y yo digo, uff, Señor, perdóname. Puede que nadie más me haya estado viendo. Puede que usted guarde silencio y nadie más se enteraría en su vida. Pero usted sabe que Dios sí se enteró. Entonces usted llega y dice, Señor, ahí hay arrepentimiento. Va a la sangre, el Señor limpia. Pero cuando la persona
es sorprendida y hay consecuencias por esa sorpresa, es muy probable que lo que se presente sea remordimiento. Y esto era lo que sucedía en el pasado, ante la ausencia de la ley y aún después de que llega la ley. Quienes eran sorprendidos eran apedreados. ¿Recuerdan ustedes? Habla la Biblia del adulterio, por ejemplo, eran apedreados hombres y mujeres, no solamente las mujeres. La ley era para los dos, hombres y mujeres sorprendidos, apedreados. Entonces la gente llegaba hasta cierto límite porque habían sido santificados por obras de hombre. Ahora Dios nos habla de que la santificación que tomó lugar en nosotros, importantísimo, no tuvo participación alguna del hombre para que tomase lugar en nosotros. Por eso Él habla y nos dice a nosotros santos. Y por eso puede que uno diga, wow, me la puso difícil. Por eso Dios puede decirnos, sed santos porque yo soy santo. Si Dios estuviese pidiendo de alguno de nosotros algo que humanamente hablando nosotros no pudiésemos hacer, pues entonces uno diría, wow. Y es verdad, humanamente hablando no podemos hacer nada. Porque la petición o la expectativa que Dios tiene de nosotros la está planteando en el mundo espiritual. Y de esto vamos a hablar un poco más adelante, porque tiene que ver con identidad. El ejemplo que les daba ahora de los Gutiérrez. Hablemos de los Garzón. ¿Ok? Entonces, el papá Garzón le dice a los hijos, no le puede decir a la esposa. La esposa no es Garzón. Pero a los hijos les puede decir, usted es un Garzón. ¿Qué significa? ¿Qué expectativas tiene el papá cuando dice usted es un Garzón, usted es un Pérez, usted es un Bolaños, usted es un... ¿Qué expectativa tiene? Que actúe, que piense, que razone como él es, como actúan los Garzón. Entonces, si los Garzón son belicosos y peliones y matones y patanes, ¿qué le está diciendo el papá? ¿Qué le pasa, papito? No se deje. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando Dios dice, sed santos, porque yo soy santo? No es una invitación a que usted pelee, a que usted se rebote, a que usted se... Es una invitación a que actúe como Él es. Congruente con lo que... ¿Y qué está esperando Dios que tome lugar en nosotros? Algo que Él ya hizo. Porque uno no podría esperar, vamos a poner un ejemplo de los Garcés y los Bolaños, que el papá Garcés tiene 3 muchachitos allí. Están los dos bien blanquitos y está el negrito. Y el negrito, él no sabe que no es Bolaños. Los otros dos son Garzón, pero ese no sabe que este no es Garzón. Solamente lo sabe la mamá. Y entonces cuando él le dice a los 3, es que actúen como Garzón, porque yo soy Garzón. Y quien no es Garzón podría responder. Puede que se sienta, pero tal vez no lo sea y no reaccione consecuentemente. Cuando Dios dice, sed santos, porque yo soy santo, nos está haciendo no una petición, casi que nos está sacudiendo un poco para que entendamos por qué Dios decía y por qué el Señor Jesús decía que nosotros éramos como Él es. Y por qué el Señor Jesús decía que nosotros podíamos llegar delante de su presencia, porque ya no había límites, porque ya no había ningún límite que dijese, solamente pueden llegar hasta allí. No hay ningún registro en la Escritura que diga que la santidad de Jesús nos permite solamente llegar hasta el primer o hasta el segundo cielo. ¿Cierto? Que no encontramos nada que diga, es que somos santos, pero nos alcanza nomás para llegar hasta allí. Y la respuesta clara y obvia para esto es que la santidad de la cual gozamos ahora no fue efectuada por nosotros. Toma lugar porque es un acto exclusivo de parte de Dios. Esto pretende ubicarnos en una perspectiva de reconocimiento e identidad. Para que creamos que cuando Dios dice sed santos porque yo soy santo, uno no diga, uy, ¿y yo? Señor, y todo, tú sabes lo que pasa por mi mente y tú estás esperando de que yo sea santo como tú eres santo.
y lo que acabé de hacer y lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer apenas salga a la iglesia. ¿Ok? Y me está diciendo que yo sea santo. Y es que Dios está esperando que actuemos, ¿saben cómo? Como hijos. Porque cuando somos hijos, la Escritura nos dice que entonces nos reconocemos como santos de Dios. Santificados, purificados y preciosamente lavados por la sangre del Cordero. ¿Qué es ser santo entonces? Ser santo significa que ya, como dice el dicho muy colombiano y muy coloquial, significa que ya no nos da pecueca. Un poco ortodoxo, pero sopórtenlo. Que no nos da mal olor pues en los pies, en las axilas. ¿Es eso ser santo? Es que yo ya no digo palabras y entonces eso me hace más santo. Porque el decir malas palabras no es una invitación bíblica, por el contrario, la Biblia dice que nos abstengamos de toda palabra corrompida, corrupta. Pero si solamente eso significara santidad, alguien que no dice palabras y que no está en Cristo, pues tendría que necesariamente también ser santo. Y la verdad bíblica es que esa persona, lo que pasó es que no dice palabras. Pero esa persona de sí misma no podría decir, es que yo soy santo. Pero ustedes y yo, y suena pretencioso, deberíamos poder decir, yo soy santo. ¿Y por qué? Porque yo soy santo. ¿Significa con eso de que entonces no peco, no he pecado o no voy a pecar? Para nada. Significa de que nosotros tenemos reconocimiento de quién es nuestro Padre y como consecuencia yo puedo actuar, debería actuar como el Padre que tengo. Porque hemos nacido de nuevo en Él y para Él. Dios decide mostrarle al mundo que la santidad que Él pone ya no tiene límites, de que es perfecta y de que es para siempre. Ahora más adelante vamos a leer un pasaje en el cual el apóstol está diciendo que le está escribiendo a los santos para que sean perfeccionados para la obra. Y uno dice, pero ¿tienen que ser perfeccionados para ser santos? No. Miren ustedes que la Escritura en ningún momento dice que la persona tiene que ser perfeccionada para ser santa. Es más, lo que primero toma lugar en el momento de la conversión sincera es la santidad. Por eso la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. No está hablando de que el que no peque es el único que no va a poder ver al Señor. Pues si no, no habría nadie allá arriba. O sea, no habría oportunidad para nadie. Pero sí dice, sin santidad. Ok, ¿qué santidad? ¿La santidad de quién? ¿La mía? Es que yo me abstengo de muchas cosas. Pues seguramente un monje tibetano se abstiene de muchas más, de las que ustedes y yo nos podemos abstener. Y eso, delante de los ojos de Dios, si no se convirtió, no lo hace santo. Lo hace es una persona muy dedicada, muy entregada a toda su tema cultural y ya, más nada. Hay personas que se abstienen de alimentos hasta por 40 días o más. Hay uno, leí años atrás, hay un personaje hindú o de por allá, de los Himalayas, que dice que vive del aire. Sí, Vive del aire. ¿Y cómo hace? Yo no sé, vive del aire. Pero eso lo hace santo delante de Dios. No es para nada lo que la Biblia nos... delante de Dios es orgulloso y soberbio. Y saben ustedes, irónicamente lo que sucede es que la percepción que el mundo tiene de estos personajes es la equivocada de santidad. Son muy espirituales. Y son muy espirituales. Y aquí lo hemos dicho hasta el cansancio. Para ser espiritual solamente se necesita tener espíritu. Más nada. Y puede que sea un espiritucho, pero es espiritual igual. Porque estamos hablando del contexto y el mundo espiritual. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer versículo
2. Amén. Dice el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué bendición que en la introducción de esta carta el apóstol establezca algo que debe ser manifiesto para todos, al decir que, cito de nuevo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y dice, llamados a ser santos. Y recuerden que leímos previamente que Dios decía, sed santos porque yo soy santo. Y luego dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, ¿qué requiere una persona para ser santo o santa? Esa es la pregunta que viene. Reconocer al Señor Jesús. Reconocer al Señor. Aceptar que es santo por la gracia de Jesús. Aceptar. Es que la santidad viene con la salvación. No es un requisito para la salvación. Esto es vital que lo tengamos en cuenta. Si esto logra calar dentro de nuestro corazón y nuestra mente, vamos a despojarnos cada vez más de la religiosidad con que seguramente conocimos o nos invitaron a conocer el Evangelio. La santidad no es requisito para ser salvo. Ahora en el Nuevo Por el Testamento. contrario, entre más pecado. De hecho, recuerden ustedes, y menciono lo que leímos ahora un rato. En el pasado, Dios dice, santifica al pueblo, le dice a Moisés, pero solamente pueden llegar hasta el borde del monte abajo. Quien traspase ese límite, cae muerto. Piques, muertes, cadáveres, cuerpos. La santidad tenía límites desde el punto de vista del ser humano. Ahora el Señor de Jesús dice, el velo del templo se rasga, la gente tiene acceso directo al lugar santísimo, significa de que ya no hay límites para que nosotros seamos santos. Pero la pregunta es, ¿qué necesito para ser santo? Otra pregunta, ¿qué necesito para ser salvo? Y viene a la memoria en estos momentos cuando el Señor Jesús estaba caminando por ahí y aparece el hombre, el joven rico, ¿recuerdan ustedes? Que le dice abiertamente, Señor, ¿y qué necesito para ser salvo? Y Jesús le dice, aguarda todos los mandamientos. Yo ya tengo todo eso. Bórrame de la lista de los que necesitan de Dios. Dice, no, pues vende todo lo que quieras, todo lo que tengas. Y dice, no había requisito para ser salvo. La salvación nos da como consecuencia el que seamos santos. Importante, esto parece que sea de plastilina en lo primero que tuvimos que haber visto en la escuela dominical en la iglesia, pero es tan significativo para que sepamos cuál es nuestro lugar en Cristo, en la iglesia y en el mundo. No somos salvos porque hayamos sido santificados. Repito, no somos salvos porque hayamos sido santificados. Somos santos porque fuimos salvos. Lo primero que toma lugar en nuestro corazón, que afecta nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras emociones, es la salvación. Sin salvación no hay manera de acceder a la santidad de Dios. Esto lo que hace es garantizar que el hombre no puede hacer absolutamente nada para ser más o menos santos. El hombre es o no es. Y Dios le dice a su iglesia, a los santificados de la iglesia allá de la Buitrera, de la casa del aguador, sed santos porque yo soy santo. Y dice, uy, Señor, me la puso duro. No me la puso dura. Está esperando que nosotros actuemos como hijos de Él. Y todo lo que tenemos que pedirle al Señor es, Señor, recuerda que yo soy tu hijo. Cuando tengamos esos lapsos que pueden venir, en los que no sé cómo debo actuar, cómo debo comportarme, qué debo hacer, Señor, recuérdame, yo sé que tú lo sabes, pero recuérdame que soy tu hijo. Pero cuando recuerdas que yo soy, o que tú eres su hijo, su hija, vas a actuar consecuentemente con el Padre que tienes. Ese es el ejemplo de los garzones ideal. Este es un garzón mío,
Sí. ¿Cierto? Usted es un Cifuentes, usted es un Vanegas, usted es un López, qué sé yo. Actúe consecuentemente como quién. Como el varón, el Garzón, el López, el Vanegas. Dios nos está diciendo, no actúes como tú lo harías, actúa como yo soy. Y cuando lo percibimos así, entendemos que la santidad entonces no es algo complejo como lo han hecho llegar. Porque no depende de nosotros. Depende y dependió en todo momento de Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 4, versículo 12. Más adelantito. Un poquitico adelante. Como ir uno adelante. Sí, 4 a 12. Bueno, leamos desde el 9 para que haya contexto. Efesios 4, Ujú. ya lo tenía aquí, ya lo tenía. Efesios 4, 12. Efesios 4, leamos desde el 9 al 12 para que haya contexto. Efesios 4, 9. Amén. Dice así el 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Para allí, ¿ustedes creen que había una porción de santidad para cada uno de estos ministerios? ¿Ustedes creen que de pronto el apóstol que se pretende que es como el más, bueno, ahora para los hombres, el apóstol tiene el 90% de santidad? ¿Ok? Oh, no. Entonces, el profeta tiene el 80%. Uy. El evangelista va bajando. Significaría entonces que la santidad tendría un límite. Notan lo que dice en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que aquí pareciera que dice, Andrés, pero los santos tienen que ser perfeccionados. Y yo le voy a decir, sí, pero el hecho de que sean perfeccionados no quita el hecho de que sean santos. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Repito y leo de nuevo. A fin de perfeccionar a los santos. Pero ¿para qué los quiere perfeccionar? Pues la misma escritura nos dice para qué. ¿O en qué? Correcto. Porque el llamado es en este caso para pastor, evangelista, en fin. Para la obra del ministerio. Ahí encuentra la perfección. Entre que haga los ajustes que correspondan. Pero la santificación, la santidad que Dios ha dado, la estableció directamente para todos por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de parte de Dios para nosotros hoy es manifiesto y es claro. Sed santos porque yo soy santo. Podríamos pensar entonces que ahora está complicado para nosotros para que seamos santos, después por lo menos de haber escuchado lo que estamos hablando. Podríamos llegar a decir, no, Señor, la pusiste difícil, yo en realidad en esa no me anoto, tú sabes que yo soy sincero y conmigo no cuentes en esa porque sé yo sí, ahí no puedo. Porque haríamos a Dios mentiroso. Porque si Dios dice que nosotros podemos ser santos, como Él es santo, significa de que si no es la verdad, se convierte en verdad en el momento en que lo dice. En el momento en que Dios hable y diga su palabra, la palabra de Dios, dice la Escritura, que no retorna vacía. Es cuando Dios llama santos o santificados a sus hijos, a su iglesia, a sus siervos, quiere decir que Él los está llamando como Él los ve. No está esperando que nos veamos como nosotros nos vemos. Quiere que nos veamos como Él nos ve. ¿Esto garantiza que no nos vamos a equivocar, que no vamos a pecar? No. Esto garantiza que siempre nos vamos a reconocer como hijos de Dios, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, no por nada más ni por nadie más. Antes el hombre traía la ofrenda para ser santificado. Hoy, ¿qué puede hacer para ser santificado? Miren ustedes, antes traía la ofrenda. Hoy, ¿qué tiene que hacer? Recibirla. ¿Cuál ofrenda puede recibir? La que hizo el Señor Jesús ofreciéndose como sacrificio. Por eso es
tremendo quien niegue o quien reniegue o quien rechace de manera indefinida el llamamiento que el Señor Jesús hace para morar en su corazón. Porque lo que está haciendo literalmente es rechazando el sacrificio que hizo Dios para que nosotros pudiésemos acercarnos de manera directa a Él. No es poca cosa, de hecho es algo supremamente sensible y delicado. Por eso lo primero que tiene que tomar lugar en nosotros es la conciencia de quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros. Cuando eso se nos revela, vamos a identificarnos como Él es. Y vamos a poder ser santos como Él es santo. Y vamos a tener que arrepentirnos cuando hagamos cosas que no son tan santas. O que no sean santas. Porque solamente el Espíritu Santo pone en nosotros el arrepentimiento para que podamos tener comunión con Dios. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? La santidad podemos verla si recordamos el ejemplo de Adán y Eva como qué. Si yo les preguntara o alguien nos preguntara cómo definiéramos santidad en el momento de Adán y Eva antes del pecado, ¿qué dirían ustedes? Comunión. Comunión, ok. ¿Alguien más? Recuerden que no hay respuesta mala. ¿Qué nombre le daríamos? ¿Cómo la identificaríamos? Como cuando le hacen las preguntas en las entrevistas. Presidente, piensa en esa persona y dígame una palabra que la asocie. Dice, Petro, lo que sea. que Roy Barreras. Lo que contesta el presidente con lo que tiene en mano. En este caso, si la pregunta fuese santidad antes del pecado, ¿qué vendría a nuestra mente? Confianza. Por acá hablaron de comunión. ¿Qué más? Seguridad. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo primero que pasó cuando el hombre cae en cuenta de que desobedeció a Dios? Vergüenza. ¿Y qué hizo como consecuencia de esa vergüenza que sintió? Se escondió. Se escondió. ¿Y por qué se escondió? Porque se dio cuenta que qué pasaba con él. Estaba desnudo. Estaba desnudo. Entonces, haciendo la retrospectiva, ¿qué podríamos decir nosotros que había antes de que el hombre desobedeciera a Dios? ¿El hombre estaba en qué estado? Estaba Desnudo. vestido. ¿Vestido? Porque él se concibe después desnudo. Pero, ojo, pero ¿con qué estaba vestido? Con la santidad de Dios. Ese es un punto importante, porque miren ustedes, Dios mira a su creación y no le dice, ay, mira este viringo frito como anda. Eso no fue la actitud de Dios. ¿Cierto? Perdóneme si estoy diciendo. Pero Dios no dijo, ay, mira cómo se le ven los pompis. No. De hecho, era algo totalmente irrelevante, seguramente, para Dios. Sí, porque después que lo hacen es que dan cuenta que están desnudos. Ellos siempre estuvieron igual, pero había algo que los cubría. Y que a los ojos de Dios los hacía santos y que a sus propios ojos se sentían santos, porque se sentían bien delante de la presencia de Dios. Entonces lo que sucede con la santidad de parte de Dios es que la santidad nos viste, nos cubre nuestra desnudez. Eso es vital que lo tengamos en cuenta. Y por eso el diablo se empecina y hace énfasis en querer, esto hablamos muchos años atrás, desvestirnos. El diablo quiere exponer nuestra desnudez y Dios lo que quiere es recordarnos que estamos vestidos. Amén. ¿Y con qué estamos vestidos? No con nuestras propias obras, que son trapos de inmundicia, dice la palabra. Vestidos como escogidos y santos de Dios. Lo que el Señor Jesús describe y narra que quiere que sucede y que va a pasar con su iglesia, que la va a planchar, la va a blanquear y la va a vestir. Una iglesia sin mancha y sin arrugas, vestida de blanco, pura, en el estado en que estábamos antes de la equivocación. Entonces el hombre tiene esa confrontación con Dios, se siente pecador, se siente desnudo. Esa es la misma circunstancia de un hombre o una mujer que no tenga claro qué es lo que Dios ha hecho por su vida y por qué para Dios ahora nosotros somos, dice la Escritura, no lo digo yo, santos.
¿Por qué si nos escribiera una carta a nosotros que ojalá dijese a los benditos santos que se reúnen, se congregan allá en la buitrera, gracias sea de parte de Dios? Y, amén, amén, amén. Okay. ¿Por qué seríamos santos? Uno podría decir, uy, no, padre, yo fui santo hoy, nomás el fin de semana pasado, no. No, somos santos es por lo que Él ha hecho por nosotros. No por lo que nosotros No hayamos hecho. por lo que nosotros hayamos hecho. Pero lo que Él hizo por nosotros nos invita a ser como Él es. Por eso Él dice, sed santos como yo soy santo. Imagínese usted que ya sea adulto y tenga una profesión, usted es ingeniero y su hijo o su hija no, tiene 3, 4 años y usted le diga, sé ingeniero porque yo soy ingeniero. No tiene ninguna lógica, ¿cierto? Lo más que usted podría lograr es sea caleño porque es del Cali. ¿Cierto? No puede hacer eso con el América, no se le va a ocurrir. Pero el ingeniero no podría decirle, o el médico no podría decirle, aunque muchos papás así lo hacen, como yo soy médico, usted tiene que ser médico. O abogado, o enfermero, o lo que sea. Pero Dios no hace así. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué médico papá le podría decir al hijo, actúe como médico? El hijo que sea médico. O el hijo que sea ingeniero. Cuando Dios dice, sed santos como yo soy santo, está diciéndonos, como yo los santifiqué, yo sé que puedo esperar de ustedes que actúen, que piensen, que razonen como santos. Y eso toma lugar y eso nos da, no se imaginan ustedes, qué golpe de identidad en el reino de los cielos. Tanta identidad que casi que podríamos ver cómo Dios con su Espíritu Santo nos ha sellado. Como si anduviésemos con la etiquetica para afuera, con ropa nueva, ¿cierto? Alguna vez usted ha puesto una camisa o algo nuevo y se la puso al revés. Y alguien le dijo, ay, ¿cómo te diste cuenta? Porque tenía la etiqueta al revés. En este caso, imagínense que nosotros andamos en el mundo espiritual y alguien dice, ay, sale con el sellito, se le ve. Es un hijo o una hija de Dios. ¿Y cómo saben? Porque tienen el sello de parte de Dios. Podríamos decir que santos es igual que justos. Buena pregunta, pero ¿qué nos hace justos? La justicia de Dios es Lo mismo que nos hace santos. O sea, no depende de nosotros, ¿ok? No podemos ser justificados como no podemos ser santificados. Solamente Dios puede hacer eso por y a través de nosotros. Entonces, ¿podemos ser justos por nuestros propios medios? No. ¿Podemos ser santos por nuestros propios medios? No. ¿Hay diferencia entre ser justificado y ser santificado? Sí, porque ser justificado es haber llevado a alguien o algo delante de la justicia de Dios para que se cumpla la justicia de Dios. Pero para poder que esa persona sea justa delante de Dios, tiene que haber sido santificada. No hay manera de que diga, sí, yo el más justo de aquí, levante la mano. No puede ser. Bueno, puede, seguramente alguien podrá decirlo. El joven rico fue un ejemplo. No, pues yo cumplo todo. Pero no era eso lo que Dios estaba esperando. Estaba esperando la santidad, la justicia, pero sobre todo la salvación, que le da todos los demás atributos. Recuperar la identidad de Dios es un reto que tiene el creyente. Y cuando el creyente recupera esta identidad, entonces entiende lo que Dios ha hecho. Porque lo que sucede en muchos casos es que el mundo o las congregaciones están llenas de personas que no saben quiénes son en Cristo Jesús. Saben que Jesús hizo algo, no hablo de todos, pero hay algunos o muchos casi. Saben que Jesús hizo algo, pero no saben qué. Ay, Dios, sí, Dios existe. Ah, sí, Jesús es muy bueno. Chucho, le dicen, el zarco. Pero, ¿y eso en qué te ha convertido a ti? Y si la gente no tiene claridad al identificarse, es muy probable de que no tenga identidad para poder defenderse cuando requiera esa defensa. Cuando digo la defensa es ante la exposición de qué ha hecho Dios por nosotros y por qué decimos que somos cristianos o por qué actuamos como cristianos. Porque hay algo que sucedió en nosotros que no fue hecho por nuestra propia cuenta. Y cuando eso lo entendemos, podemos abiertamente decirle, mire, yo soy el más santo de todos los santos. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué?
porque Dios me hizo santo. Y hay tengo dos opciones, o yo le creo a Dios o le creo a usted. Y usted dice que yo no soy santo, pero Dios dice que yo soy santo. Entonces, ¿a quién le creo? Yo le invito a que le crea a Dios. Esa es una reflexión. Lucas capítulo 9, versículo 55. Lucas 9, 55. Lucas 9, vamos a leer el versículo 55 en adelante. 9:55. De hecho, le damos desde el 51. Amén. Amén. Lucas capítulo 9, versículo 51 en adelante dice: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pausa, no tiene nada que ver con el tema, pero ustedes saben por qué la escritura dice esto, que afirmó su rostro como para ir a Jerusalén. No fue que el Señor encontró el espejo y dijo, voy para Jerusalén. ¿Cierto que no? ¿A qué se refiere con afirmó su rostro? Y dije que no tenía nada que ver, pero tal vez sí. Porque cuando la gente iba a Jerusalén, iba a ofrecer sacrificios, y había una manera en que ellos se vestían y lo que ellos llevaban, de tal forma de que la gente que los veía pasar sabía de que iban para Jerusalén. ¿Okay? De hecho, a Jesús le hicieron el feo en algún momento porque se dieron cuenta de que él iba vestido como si iba para Jerusalén. Exacto. Entonces, de 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿A qué se refieren con el aspecto? Estábamos hablando ahora de que Satanás quiere desvestir, y ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Vestirnos. Entonces aquí está hablando de una investidura, digámoslo de esa forma. Mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Mire lo que pasa aquí. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieren que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y uno dice: uy, esta gente sabe mucho de Biblia, qué fe que tenía esa gente, qué fe tan tremenda. Y tenían fe tan tenaz, que si Jesús no les dice las palabras que después les dice, seguramente ellos a muchos les fuego, le han matado a otros de poco de gente, porque han mirado mal al Señor. Y eso no era lo que Dios quería. Pero las palabras que Jesús le dice tienen que ver con lo que estamos hablando, y por ahí vamos a acabar. Respuesta, versículo 55. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y esto en plata blanca es: usted no sabe quién es su papá. Cuando Dios estaba haciendo la interpelación, o nos estaba instando a ser santos porque yo soy santo, porque nos está hablando como hijos. De hecho, cuando Dios nos hace esa reflexión, tendríamos que sentirnos gozosos, porque Dios está diciendo: hijo. O sea, si nos dice hijos, porque somos sus hijos. ¡Qué bendición! Hay identidad. Entonces le dice Jesús a Jacobo y a ¿quién era el otro? Y a Juan: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Tremendo. Y estaban dispuestos a hacer caer fuego del cielo. E iba a caer fuego del cielo si el Señor Jesús no lo detiene. Y no sabían de qué espíritu era. No sabía quién era Dios. Porque Jesús básicamente les va a terminar diciendo que Él no vino a matar a la gente. Él no vino a que la gente se perdiera. ¿Y qué le hubiera pasado a esta gente que le estaba haciendo el feo a Jesús? Se han ido directamente para el infierno. Y Él dice: no, venga, ¿qué les pasa? Ustedes no saben de qué espíritu son. Identidad. Por eso les decía que el tema de santidad está estrechamente ligado y conectado con la santidad de Dios. Santidad e identidad son muy, muy parecidos. Yo diría que están intrínsecamente relacionados. Si yo sé quién soy, voy a actuar consecuentemente con quién soy. El día que llamen a los garzón, usted no levanta la mano, a no ser que sea garzón.
Pero llamaron a los botaches. ¿Y quiénes van a levantar? De aquí, ¿quiénes van a levantar? Los botaches. Ah, sí. Ok. 2 o 3 máximo. ¿Quiénes más? Pero el día que digan los hijos de Dios, todos vamos a levantar la mano. Por eso Dios dice, sed santos como yo soy santo. Y no está siendo llamado a apellidos, o a casas, o a tribus. Está siendo llamado a sus hijos. Y nosotros sí debemos saber de qué espíritu somos. Para poder actuar consecuentemente como los hijos de Dios que somos. Ellos eran hijos de Dios, pero no sabían qué era lo que eso implicaba. Usted no puede ir por la vida, por la calle, tirando rayos y centellas. Usted no crea linterna verde, ni qué sé yo, rayos McQueen, o los gemelos fantásticos. Alguien que va caminando por ahí, este me miró mal, ya le tiró un rayo. No es esa la expectativa de Dios de nosotros, sus hijos. Los bendecimos, oramos por ellos, ¿ok? Y seguimos nuestro camino. Haciéndolo, permanecemos en la santidad de Dios y en el arrepentimiento que nos trajo la salvación. Identidad y santidad, estrechamente ligados. Nunca lo olviden y díganle a Dios, por favor, que se lo recuerde constantemente. Recuérdame, Señor, quién soy yo en Cristo, para darme cuenta cómo tú me ves. Y si usted no tiene o cree no tener la confianza para decirle tú al Señor, pues dígale usted, está bien. Hay gente que se enoja porque uno tutea a Dios. Hay personas desde el púlpito que dicen que uno no puede tutear a Dios. Pero si usted tiene la confianza con su papá, pues usted le dice papá, papito, le dice el apellido, le dice el nombre. Usted tiene la confianza que usted tenga con Dios. Pero sí asegúrese de decirle, Señor, Dios, en este momento no sé cómo actuar y quiero actuar como yo era, cuando no era tu hijo. Recuérdame cómo debo actuar ahora que soy tu hijo. Es un ejercicio que requiere sistematizarlo en nuestro interior, para que la respuesta nuestra sea la del Espíritu y no la de nuestra carne. Cuando esto toma lugar y conforme lo vamos ejercitando, seguramente vamos a tener mucho más control, no, la palabra no es control, dominio propio, como la Escritura lo plantea. Amén. Vamos a darle gracias entonces a Dios. Padre, gracias Señor por lo que hiciste por nosotros. Gracias porque nos guardaste de poder pensar que en algún momento podíamos hacer algo para ayudarte, Señor. Tú no necesitas de nuestra ayuda. Somos nosotros quienes necesitamos de ti. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento nos hemos olvidado de quiénes somos y de lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos y llénanos del conocimiento de quiénes somos para ti y cómo tú nos ves, Señor. Para que podamos ser santos como tú eres santo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.